Y que de noche casi no duermo. ¿Tiene una pregunta? Cuénteme. Profe, si algún accidentado en obra y uno lo lleva al hospital más cercano, pero se le muere en el transcurso y no alcanza a llevarlo, ¿hay quien lleva la responsabilidad? No, pues por eso toca primero reportar. Y la idea es llevarlo, pero que lo lleven los que son los idóneos para eso. Es decir, llamar rápido a una ambulancia, a la policía, a los bomberos, Cruz Roja. ¿Sí? Ya sí, definitivamente no, es que no hay forma y que nos toca pues por lo menos no llevarlo solo, o sea, ir con otras personas como para que existan testigos de qué se realizó en esa parte, pero de que se mete en un problema, por lo menos en algún tiempo, mientras se aclara de que no fue culpa suya, sí, de todos modos se mete, no hay forma de eludirlo. Ah, listo. Bien. Profe, digamos que dado caso que estaba desarrollando una tarea importante. Habla más durito, porfa. Sí, profe, digamos que en dado caso de que, digamos, el auxiliar que sufrió el accidente, estuviera ejecutando, digamos, una tarea muy importante, ¿qué podríamos hacer ahí para, pues, que se continúe con esa tarea? No, pues si hay alguien más que lo pueda desarrollar, pues obviamente que tiene uno que reacomodar rápido. Y si no, pues, o sea, si era el único que sabía hacer eso, pues ahí sí toca esperar hasta que se determine si puede seguir laborando o si toca contratar a alguien más. Si es una labor cotidiana, normal y que de pronto se necesitaba hacer con mucha urgencia, muy seguramente no es una sola persona la que es capaz de hacerlo y se tiene de pronto alguien medianamente preparado como para suplir esa necesidad, pero pues eso sí ya depende, o sea, tocaría idealizar muchas cosas que se puedan presentar. Primero, tener buen personal. Segundo, que dependiendo del tipo de obra o de actividad que esté desarrollando. Y pues sobre eso, pues todas las connotaciones que lleva. O sea, ahí ya sí nos toca es más o menos tener previsto de que si hay actividades que son muy complicadas y que solamente una persona de todos los que tenemos en la obra es capaz de hacerla, por lo menos prever de que hay que tener a alguien ahí como hagan de cuenta, un arrocito en bajo, cosa tal de que toca llamarlo es cuando se acaba esta relación con el trabajador. Listo, profe. Entonces, responsabilidades, desarrollar los diferentes programas y procedimientos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en las labores técnicas misionales de seguridad, protección personal y de apoyo a la gestión de la entidad. Participar activamente en las diferentes acciones desarrolladas por eso. Eso de verdad es muy importante que lo sepan todos los residentes de obra. Casi todos los residentes de obra en algún momento les toca asumir ese rol. Los CISOs, por lo general, si están contratados, dejan de ir o se la pasan es en la oficina, en el campamento, generando informes o cosas, o sea que de verdad no están pendientes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque una vez más la responsabilidad recae sobre el residente también. Dentro de toda esa connotación de tener cuidado absolutamente para todo, nosotros a su vez tenemos que también tener algo más de más cuidado todavía, que es lo que tiene que ver con el trabajo seguro en alturas. Entonces, el trabajo seguro en alturas, de eso existen muchos cursos. Existe el curso, el básico, el administrativo, ¿sí? Esos dos en general, ustedes incluso los podrían desarrollar en cualquier momento. Esos son cursos virtuales, no necesitan ni siquiera presencialidad, son cursos muy cortos.
pero el que para nosotros vale en materia de verdad de exigencia laboral, desde los riesgos laborales, e incluso para poder optar a ciertos trabajos en ciertos proyectos u obras, prácticamente en la mayoría, y el que hay que exigirle absolutamente a todos nuestros ayudantes oficiales o maestros, según sea el caso, es el certificado de avanzado de trabajo seguro en alturas. El avanzado, ¿qué es lo que tiene diferente a los otros? En ese también ven la teoría, pero obligatoriamente se llega a la práctica. Es decir, hay que hacer un entrenamiento práctico montándose en torres, ascensos, descensos, utilizando todos los instrumentos, haciendo rescates, ojalá, generando posicionamientos y soltándose de ciertos equipos. Todos esos procesos los tienen que hacer y la única forma es desarrollarlo de manera práctica. Ese es el curso que nos lo exigen a nosotros, nos lo exigen las empresas constructoras, las ARL. Un poco de documentación, de reglamentación y sobre todo esto, lo que tiene que ver con el de trabajo seguro en alturas, el 1409, ¿sí? Eso es una reglamentación, no vamos a entrar en eso, si quieren la buscan. Igual, la cuestión es que es obligación. Los accidentes producidos por las caídas de distinto nivel son una de las principales causas de ausentismo laboral, lesiones irreversibles y muertes en el puesto de trabajo. Bueno, ya se entiende entonces por qué eso tiene unos equipos y aditamientos especiales, ¿sí? Y requiere de una capacitación, un adiestramiento teórico práctico para poder desarrollar esas labores. Este tipo de accidentes pueden darse cuando no existen los sistemas de prevención estipulados por la ley. Hay fallas en la estructura, el trabajador decide desengancharse del sistema anticaídas, da un paso en falso o cae por un hueco. Es decir, hay muchas formas de que se presente este problemita. Para mitigarlo, es decir, para reducir el riesgo o bajar el porcentaje de accidentalidad, se debe incluir un control operacional que se hace siempre que se ejecuten las tareas, para evitar que el trabajador las esté haciendo sin que algún compañero evalúe las condiciones de riesgo. Ojo, absolutamente todos los trabajos que son en alturas, quien se monta o quienes están montados deben estar vigilados por alguien específico. Normalmente, y aunque eso la gran mayoría de las veces lo intentan evadir, existe un término que se denomina coordinador de trabajo en alturas, el coordinador de alturas. Esa persona en particular, eso no es que sea alguien contratado única y exclusivamente para eso, no, realmente desde el punto de vista del Ministerio Laboral, es un rol, es decir, algo adicional que puede ejercer algunos de nuestros trabajadores o nosotros mismos, ¿sí? ¿Qué es eso? Pues precisamente el que está revisando de que todos estén montados sobre andamios certificados, de que todos tengan los equipos necesarios, que se hayan verificado sus condiciones antes de montarse por allá, revisando de que no estén haciendo actividades que no son las idóneas desde el punto de vista de seguridad. Todo eso, esos tipos de roles, para eso también existe un certificado, ¿sí? Ese es un trabajo adicional, una capacitación adicional que se le debe brindar a nuestros trabajadores o, si es el caso, para nosotros. Si uno tiene ese rol con certificado, perfectamente uno también lleva un mejor control de todas esas situaciones. Si no puede evitarse la exposición al riesgo, hay que proponer un tratamiento adecuado del mismo que incluya inventario de riesgos y tareas con las prácticas de seguridad para cada una de ellas, capacitación de los trabajadores para hacer trabajo en alturas, evaluación y certificación médica, control de acceso a las zonas de trabajo en alturas, señalización y etiquetado de las zonas de riesgo. Es decir, esas son cuestiones mínimas que hay que desarrollar cada vez que vamos a hacer todo este poco de actividades. El detalle está en que la gran mayoría de actividades que nosotros en ingeniería civil, en obras civiles desarrollamos, casi todas cumplen con el
el mínimo requerido para que se convierta en trabajo seguro en alturas. Es decir, es mejor desarrollarlo como si todo fuese de esa forma. Ahí vimos la cuestión de los elementos, por ahí recordamos un poquito de esto. Adicional de todo lo que hemos visto, cascos, tapaoídos, tapabocas, overoles, botas, guantes, gafas, toda esa vaina, está específicamente lo que son los equipos para trabajo seguro en alturas, lo que son los arneses y las eslingas. ¿Sí? Ya vamos a ver qué es eso específicamente. Entonces, por ejemplo, una eslinga en general es un aditamento que funciona cumpliendo la ley de Hooke, es decir, que trabaja como si fuese un resorte. Pero realmente no es el concepto de resorte fácil que nosotros tenemos en la mente respecto a algún elemento metálico retorcido de forma en espiral y muy comprimido, sino de otra forma precisamente para este tipo de labores que no sea tan estresante al momento de que se presente la caída. Entonces, podrán utilizarse según las necesidades determinadas para un trabajador y el desarrollo de su labor. Medidas de ascenso, descenso o medidas horizontales o de traslado. Por tener riesgo de caída, se debe utilizar arnés de cuerpo entero. Ahorita vemos un videito donde se entiende bien qué es todo eso, qué es todo lo que hay que revisarle, cómo es que se coloca. Si en algún momento nos volvemos a encontrar presencial, pues aspiro y espero hacer algunas actividades de cosas que eran más prácticas y por lo menos que se pongan ahí los arneses que normalmente llevo. Todo sistema seleccionado debe permitir la distribución de fuerza. ¿Sí? ¿Qué empresa nos brinda el curso de trabajo seguro en altura avanzada? ¿Cómo? ¿Qué empresa o qué? El SENA. El SENA lo da absolutamente gratis. Todo curso en el SENA es gratis. ¿Qué es lo que se busca? Pues coincidir con los tiempos que ellos tienen para eso. Entonces, lo que son los entrenamientos para trabajo seguro en alturas, intenten buscarlos en el SENA donde tengan precisamente armados las torres de entrenamiento y ese curso es absolutamente gratis. De ahí en adelante sí existen otras empresas y obviamente les cuesta, pues entre que les cueste y que sea gratis, yo prefiero lo gratis, ¿no? Porque aquí en mi municipio, qué bueno. ¿Que en su municipio qué? Que aquí en mi municipio, yo en los últimos 3 años nada más he sabido que abrieron ese curso, fue una vez, creo que fue como en el 2017, creo, 2018, que lo abrieron para los que estaban estudiando de obras civiles en el SENA, y lo hicieron, y creo que eso tiene que tener un porcentaje de la universidad aprobado. Y por eso es que yo no lo hice. No, para nada. Empezando porque el trabajo seguro en las alturas, entonces si no, todos nuestros trabajadores también serían estudiantes universitarios. O sea, eso es absolutamente para cualquier persona, ¿sí? Lo que pasa es que el trabajo seguro en alturas está direccionado más que todo para labores de lo que tiene que ser los trabajos de construcción y de redes eléctricas, porque son los que precisamente más trabajamos en esa parte. Pero no, eso que tenga que tener aprobado nada, absolutamente nada. ¿Qué sí tiene que tener fijo? Tiene que tener de que sea mayor de 18 años. Tiene que tener un certificado médico de que no tiene ningún problema respecto de cardiovascular o que le impida generar trabajos en altura. ¿Sí? Es decir, el mismo examen médico que usted siempre le va a exigir a todos sus trabajadores antes de iniciar cualquier proyecto de construcción. Y luego de eso,
normalmente le exigen de que, bueno, que vaya con la vestimenta y sus propios implementos. Lo que más o menos casi siempre le otorgan allá son, mientras tanto, prestados mientras el entrenamiento, son los equipos, es decir, los arneses y las eslingas. Pero si usted quiere los suyos, usted lleva absolutamente todo su equipo para realizar esas labores. Adicional de otras cosas. Lo que pasa es que ellos sí tienen las torres diseñadas con las medidas reglamentarias, más otro tipo de equipos de trabajo en alturas como los que vamos a ver ahorita, respecto de lo normal que uno consigue para uno, ¿sí? O para los trabajadores normalmente. Ya. Gracias. También se seleccionará de acuerdo a las condiciones de la tarea, izamiento, transporte de personal, detección de caídas, salvamento y rescate. Ojo, por lo menos en el curso avanzado de trabajos en algunas alturas, cuando yo lo hice, a mí sí me dieron, y pues yo sabía que tenían que darlo, yo lo exigí, la parte que tenía que ver con específicamente rescate, ¿sí? El rescate en alturas. Es necesario que sí se conozca. Ojalá cuando lo estén realizando, si no se los van a dar, exíjanlo, porque hace parte precisamente de ese entrenamiento. Es muy importante. Hay diferentes formas de generar eso de prevención contra caídas, ¿sí? No es solamente tener ese poco de equipo, sino que hay cosas que, aunque uno no crea, están previniendo precisamente mitigar esos riesgos. Entonces tenemos lo que son las medidas pasivas y las activas. Entonces dentro de las pasivas se diseñan para detener o capturar al trabajador en el trayecto de su caída, sin permitir impacto contra estructuras o elementos. Requiere poca o ninguna intervención del trabajador que realiza el trabajo. Es decir, por ejemplo, este tipo de equipos, y de esto les aseguro que existen empresas encargadas en el mundo específicamente para diseñar esas cosas. Esto no es solamente para personas, sino también para objetos, caída de objetos. De hecho, que dentro de las señalizaciones que tiene que haber en toda obra de construcción, obligatoriamente siempre hay riesgo de caída de personas y riesgo de caída de objetos. Es decir, esas figuritas que hay que colocar a lo largo del proyecto para que la gente entienda desde el punto de vista gráfico qué es lo que puede ocurrir allí, hay obligación de hacerlo, hay que hacerlo. Y nada más, una medida gráfica donde usted no invierte mucho en equipo, sino prácticamente es una pegatina, algún sticker. Entonces, pues, háganlo. Eso no es mayor cosa y sí previene bastantes accidentes. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿A qué se refiere con pasiva? Que eso está ahí. Simplemente ejerce su labor en el momento de que algo o alguien se caiga. De resto, simplemente se mantiene ahí. Los sistemas de red de seguridad para la detención de caída están dentro de las principales medidas pasivas de protección, cuyo propósito es detener la caída libre de personas y objetos. Todos los componentes del sistema de red de seguridad deben estar certificados por sus fabricantes y en conjunto deben ser capaces de soportar el impacto de la caída. Vamos a ver que pues, en prácticamente todas las exigencias respecto de equipos de trabajo seguro en alturas, todos deben cumplir como mínimo con algo que es una medida específica, que son 5.000 libras de presión. Y las 5.000 libras de presión equivalen a una persona promedio en caída libre, ¿sí? Suspendida por encima de los 2 metros. Es decir, que alcanza a caer. Esa energía que se produce allí, esa presión, precisamente es sobre eso que se trabaja normalmente cualquiera de las certificaciones de los equipos de trabajo seguro en alturas. Ahí va el otro. Deben tener una hoja de vida en donde estén consignados a la fecha de fabricación, usos anteriores, registros de inspecciones, certificaciones, registros de pruebas en las obras, antes de ponerlos de nuevo en funcionamiento. Ojo, es ley, resolución 1409 del 2012. Todo esto es el reglamento que tiene que ver específicamente con el trabajo seguro en alturas. Entonces, dentro de eso, distancia vertical desde la superficie en donde se camina y o trabaja
hasta la superficie horizontal de la red. Distancia mínima horizontal requerida desde el borde externo de la malla hasta el borde de la superficie de trabajo, es decir, lo que ya se encuentra en vacío. Entonces, según esta medida, pues se obtiene cuál es la otra. ¿Sí? Entonces, vamos con las activas. Son las que involucran la participación del trabajador. Incluyen los siguientes componentes: punto de anclaje, mecanismos de anclaje, conectores, soporte corporal y plan de rescate. Todos los elementos y equipos de protección deben ser sometidos a inspecciones antes de cada uso por parte del trabajador. Deben contar con una resistencia mínima de 5.000 libras de presión y certificados por las instancias competentes a nivel nacional o internacional. Anclajes fijos. Entonces, ojo, esto son cosas que se hacen adicionalmente de la obra. Más adelante veremos algo que se denominan sistemas de ingeniería, y yo sé que en algún momento se los nombré al principio del curso. Por ejemplo, cuando tenían, yo les hablaba específicamente de los espacios de balcones, que una forma de prevenir es colocar unas cintas, unos cordeles y demás, como para que la gente entienda que a partir de ahí se encuentra un vacío de caída. Pero que si tenían la cuestión de que ahí va a haber específicamente una baranda, un pasamanos para ese balcón, que se podía colocar antes del tiempo normal, que casi siempre es de la parte de acabados al final, que se puede hacer desde mucho antes, obviamente teniendo en cuenta las condiciones de las actividades que se iban a desarrollar que la podrían afectar, pero de una vez ya teníamos un elemento sin necesidad de gastar en otros y que hace parte integral del proyecto. Eso es lo que se denominan sistemas de ingeniería. Cómo realizar algunas labores que prevengan accidentalidad con lo mismo que tenemos dentro de la obra o con lo mismo que va a ser parte integral del desarrollo del proyecto. Entonces se dividen en dos clases: puntos para detención de caídas y puntos para la restricción de caídas. Los puntos primeros, es decir, los de detención de caídas, son equipos asegurados a una estructura. Deben soportar el doble de la fuerza máxima de la caída, de 3.600 o 1.600 kilogramos, libras o kilogramos. Si no están diseñados por una persona calificada, deben ser capaces de soportar mínimo 5.000 libras de presión por persona conectada. En ningún caso se permite la conexión de más de 2 trabajadores a un mismo mecanismo de anclaje fijo. ¿Por qué creen eso? Pues específicamente porque está diseñado es para lo que tiene que ver con una persona. Ahora, si el anclaje de estos que obligatoriamente tienen que ser diseñados, pues dice que sí permite que se le conecten 2 o más trabajadores, bueno, pues para eso existe la certificación de ello. Dispositivos de anclaje portátiles o conectores de anclaje portátiles. Se ajustan a una determinada estructura y deben ser capaces de resistir 5.000 libras. Tiene como función ser puntos seguros de acoplamiento para los ganchos de los conectores cuando estos últimos no puedan conectarse directamente a la estructura. Todo esto de aditamento ahorita lo vamos a ver en un videito, se va a entender mucho mejor qué es todo eso. Entenderemos también a lo que nos referimos o cuando hemos escuchado o han escuchado esos términos que hablan de líneas de vida, ¿sí? En general, como para que lo entiendan acá, una línea de vida es algo a lo que está conectado a unos anclajes, es decir, algo que no se va a dejar caer fácilmente, que mínimo tiene que cumplir con 5.000 libras de presión de esfuerzo para cuando se presente una caída libre de una persona, y es a un sistema junto con algún equipo específico que se conecta lo que es una eslinga o el aditamento del equipo de trabajo seguro contra caídas, que funciona como si fuese el resorte, es decir, lo que conecta y que restringe el golpe contra el piso, es decir, tiene que estar elevado a una altura superior de los 2 metros.
Y todo el equipo, precisamente, qué es lo que ocurre allí, por qué se pudo conectar ahí, cómo se podía conectar, qué tipo de slingas, qué tipo de cosas hay que hacer para generar este tipo de trabajos de posicionamiento y liberar las manos para poder desarrollar esas labores. Cuestiones como esta, por lo menos el simulacro de hacer eso les toca hacerlo obligatoriamente en la capacitación de trabajo avanzado de seguridad en alturas. Línea de vía horizontal. Entonces, línea de vía horizontal portátil. Debe tener absorbedor de energía y podrán ser instaladas por un trabajador autorizado. Sus componentes deben estar certificados. Debe ser instalada entre puntos de anclaje que soporten al menos 5.000 libras de presión por persona conectada. No debe ser tensionada. Máximo se deben conectar 2 personas a la misma línea. ¿Qué pasa con esto? Que si dicen, no, pero es que necesitamos conectar más personas. Primero, hay que colocar todas las líneas de vida necesarias. Cuando habla de línea de vida, específicamente se está refiriendo a ese cordelito donde se está conectado esto. ¿Qué quiere decir? Que usted se va a poder desplazar y generar ciertos trabajos sin estar desligado precisamente a ese soporte en el momento de pronto de que usted sufra una caída. Es decir, va a haber de dónde sostenerse. Para que esto pueda mantener más personas, obligatoriamente debe ser un elemento diseñado para mayor presión, mayor esfuerzo, al momento de qué tantas personas se pueden conectar a ella. Eso sí depende del diseño y por eso todo tiene que ser certificado. Según el certificado, nosotros podemos realizar o no en los mismos puntos ciertas actividades. Línea de vía horizontal fija. El cable a emplear para las líneas de vía horizontales, bueno, esto simplemente es lo que se conoce como guaya, ¿sí? Las guayas. Las guayas son una especie como de cordel de fique, ¿sí? Como el mismo de los costales, y sobre él se genera específicamente un tejido con elemento metálico. Entonces ese entretejido le da cierta resistencia y además cierto movimiento, es decir, es un poco flexible para el tipo de labor. Más o menos habla de algunas medidas específicas que deben tener los diámetros específicamente de esas guayas. Todo igual, de todos modos, tiene que cumplir con las 5.000 libras de presión. Los sistemas de rieles deben ser certificados por el fabricante o la persona calificada que lo diseñe. Líneas de vida verticales son sistemas de cables de acero, las guayas, rieles u otros materiales que debidamente anclados en un punto superior a la zona de la labor protegen al trabajador en su desplazamiento vertical, ascenso o descenso. El sistema de línea vertical debe estar certificado. Entonces, dentro de las líneas verticales fijas, líneas de vida verticales fijas, deben ser instaladas en escaleras verticales que superen una altura de 4,50 metros sobre el nivel inferior. Deben tener un absorbedor de impacto en la parte superior para evitar sobrecargar el anclaje. ¿Qué es esto? Pues normalmente en sitios industriales donde obviamente que también tienen que cumplir con estas normativas, este tipo de canastica que se forma allí, ¿sí? Incluso algunos tubitos que lleva adentro en caso tal de generar un desprendimiento rápido, todo eso hace parte de esa seguridad. Adicional de eso, tiene dónde ir conectando lo que es las eslingas de ascenso o descenso, cosa tal de que si usted llega a resbalar o a caer, el mismo sistema de arneses con esas eslingas, pues lo tiene, digamos, sostenido a ese sistema vertical. Dentro de las portátiles, entonces, igual deben cumplir con 5.000 libras de presión, componentes certificados y deben ser instaladas en puntos de anclaje que soporten al menos 5.000 libras por persona. Esta es como la que estamos viendo en la fotografía,
Esto específicamente es lo que se coloca al anclaje y este aditamento es el que se va desplazando y al que se conecta la eslinga que va conectada al arnés de cada persona. Es decir, el resortico ese. Esto tiene cierta forma de desplazamiento para que siempre esté por encima de la posición en altura en la que uno se encuentra. ¿Por qué? Porque pues obviamente lo que tiene que generar es que uno no se dé contra el suelo. Es decir, que siempre tiene que estar por encima de uno. Todos los ganchitos y demás, mosquetones, conectores que nosotros utilizamos, todo eso en general, pues cuando se los puedo presentar, hago mucha referencia respecto a esto. Esto tiene unas cuestiones de, digamos, de seguridad. Esto no es que se abra tan fácil, no es que se desprenda tan fácil. Esto tiene esta parte que es una especie de seguro. Obligatoriamente hay que oprimirlo para que esto pueda moverse. Si no, esto nunca se abre. Entonces, esos sistemas normalmente cuando lo están utilizando la primera vez tienden a meterse su machucón, ¿sí? Un pellizco, pero también es para entender de que sí son elementos seguros. Uno entre más confíe en todos los equipos que uno utiliza, mucho mejor porque empieza uno a tenerle confianza. Si uno les tiene confianza a esos equipos, los utiliza también con confianza, los empieza a manejar de manera adecuada y adicional de eso, también pues permite de que los exija en caso tal de que en el sitio donde están trabajando no se los proporcionen, ¿sí? Entre más uno entendido sea de eso, pues mucho mejor. Específicamente esto es lo que se conoce como la eslinga para paracaídas. Esto es lo que funciona como un resorte. Esto en general es un tejido, ¿sí? Esto es un tejido, un textil, que tiene una forma precisamente de entramado y continúa incluso dentro de esta como capuchita o bolsita. Es exactamente este mismo elemento, pero acomodado de forma tal que se logra cortar. Es decir, se pone uno sobre otro, haciendo hondanadas, y van dentro de eso. Todo eso está cosido, cosa tal de que si se llega a producir una caída, esta parte irá conectada obligatoriamente al arnés de la persona y esta otra irá conectado a lo que es el anclaje o línea de vida, ¿sí? Al equipo de la línea de vida, cualquiera que sea el que esté utilizando. Si se presenta una caída, entonces el desprendimiento de esa misma correa tejida se va a ir soltando pues, a medida de presión y ir disminuyendo la energía de la caída. Ahí es donde esto se comporta como si fuese un resorte y efectivamente cumple con la ley de Hooke. Conectores de posicionamiento. Tienen la finalidad de permitir que el trabajador se ubique en un punto específico a desarrollar su labor, evitando que la caída libre sea de más de 60 centímetros. Y deben estar certificados. La típica, la de las 5.000 libras de presión. Eslingas con absorbedor de energía. ¿Sí? Línea de vida autorretráctil. Esto es uno de los equipos normalmente que van a utilizar cuando estén haciendo el entrenamiento. No necesariamente los van a tener en todas las obras. Sí, esto sí no es que sea tan común. Sirven muchísimo para realizar, sí, lo que son los rescates en altura. Ahorita veremos cuál es la importancia y a qué se hace referencia respecto de esos rescates. Pero no es más de que ustedes observaron más o menos la longitud de esto. Esto no supera pues 1,50 metros más o menos. Es decir, el distanciamiento que tiene desde el punto de anclaje. Mientras que estas líneas de vida autorretráctiles
pues permite mucho más desplazamiento sin ningún problema. ¿Qué ocurre? Ah, bueno, notarán de que tampoco es que puedan conectar muchas personas al mismo equipo. Frenos para líneas de vida fijas. Esto es el aditamento cuando tenemos una línea de vida vertical, ¿sí? Cuando está en una guaya o cuando se utilizan lo que son los lazos. Ojo, dentro de ese entrenamiento de trabajo avanzado seguro en alturas, a ustedes también les enseñan a manejar lazos, es decir, hacer ciertos nudos, ciertas uniones, ciertas cuestiones que tienen que ver con los lazos, precisamente porque son de obligatorio conocimiento al momento de desarrollar estas labores. Estos aditamentos, estos conectores, se desplazan en la parte vertical y tienden a tener una especie de freno precisamente cuando se produce una caída. Es decir, sostienen al individuo que está conectado allí con sus eslingas de caídas. Voy a cerrar esta sesión para, apenas ingresamos, entonces coloco uno de los videitos que vamos a dar ahí, es un videito corto, pero para que no se vaya a cortar ahí con el cierre de la sesión.